Bien, buenas tardes, Taita Carlos. Estamos aquí con el maestro Carlos Álvarez Pasos, quien pues ha tenido una vida larga con la cultura, no solo de acá, sino la cultura indígena también. Ha tenido un gran proceso investigativo y docente. Queremos que nos cuente un poco sobre los 3 libros que nos acaba de entregar ahora, cuál es la incidencia y sobre todo cuál es el aporte hacia nuestra sociedad con estos libros. Con todo gusto, Pepito, le agradezco en primer lugar su amabilidad que ha tenido usted de entrevistarme y me alegro pues ante la ciudadanía y le felicito a su vez que esté incursionando en el mundo de la cultura, aparte de la música. Me parece muy bien sus ideas sobre rescatar todo lo que es nuestra interculturalidad, partiendo desde la lengua y remontándose hasta la ritualidad de nuestros ancestros. Refiriéndome al tema de su pregunta, debo indicarle que mis trabajos que ahora entrego en sus manos han sido el resultado de un largo trabajo, sobre todo de campo, ya que usted sabe todo el trabajo que tiene que ver con la lingüística y la cultura andina, refiriéndonos a lo indígena, tiene mucho valor, mucha trascendencia histórica y repercusión hasta en nuestros días. Las generaciones nuestras, si bien ya no hay mucho interés en las generaciones ya más jóvenes por la falta de interés, sobre todo en las escuelas y colegios. Pero a pesar de ello, la cultura nuestra, cultura quichua, cultura cañar, sigue persistiendo y seguirá persistiendo mientras siga existiendo el hombre indígena. Y seguiremos enriqueciéndonos con esa cultura tan valiosa. El libro sobre lingüística, que ahora empezó con el título Los compuestos en el español popular de Cuenca, y formado en la mitad, digamos, de quichua y la mitad de español, o viceversa. Entonces, ese libro fue el resultado de una investigación de campo allá por los años 90. Y gracias al apoyo de la Universidad Estatal, concretamente de la Facultad de Filosofía, salió a publicidad. Lo que me preguntaba usted, José, sobre la influencia de las obras en el contexto actual, pues nos ha permitido, al nivel de la clase media y popular sobre todo, y por qué no decir la clase alta también, pero desde luego en menor porcentaje, hacernos una reflexión, tener una conciencia clara de nuestras raíces culturales y por ende lingüísticas, ya que el tema o los subtemas de investigación son varios, qué sé yo, desde gastronomía, los tratamientos familiares, aspectos que tienen que ver con la medicina, construcción de la vivienda, en fin, los múltiples subtemas que a la larga tienen que ver con nuestra realidad cotidiana. Ahora bien, no son netamente quichuas los términos que yo escojo, sino son híbridos.
que quiere decir mitad español, mitad quichua o viceversa. ¿No? Unos formados necesariamente en la misma lengua quichua y otros en cambio formados durante ya el periodo colonial y republicano ya español. Diga, por ejemplo, la palabra irquimisi, para coger una de las palabras. Esta sí es, en cuanto al origen, a la etimología, mezcla del español y del quichua. Irqui es quichua, ¿no? Quiere decir débil, flaco, enfermizo, llorón, y misi, que parece quichua, pero no es. Incluso la pronunciación también varía, depende del lugar, depende de la persona que utilice o el contexto en donde se utiliza esta palabra. Por ejemplo, otra variante es mish, ¿no? Y claro que el significado es gato, pero ya digo, no es español, perdón, no es quichua, sino español. Etimológicamente lo he hecho un estudio ya bibliográfico. Y la primera fuente autorizada dentro de los términos españoles es John Corominas. Entonces él nos dice, por ejemplo, que misi, la palabra misi viene del vocablo mis, que es una expresión, una onomatopeya propiamente, para llamar a los gatos. Y después ya se extendió misi. Y le digo eso porque acá, cuando vinieron los españoles, no había gatos. Habían pumas, puma, el león nuestro, ¿no? Entonces trajeron más bien los primeros conquistadores del gato. Y cuando oyeron nuestros indígenas oír la reverencia al gato, misi, entonces ellos se apropiaron de la palabra y quedó ya después como quichua. Luis Cordero reconoce como quichua y otros autores de diccionarios quichus, el mismo Octavio Cordero, premio de Luis Cordero, y así otros tantos, Honorato Vázquez reconoce como una palabra, como quichua, pero no es quichua, ¿no? Ya digo, para la cuestión esta del lenguaje hay que estudiar a esa profundidad en los libros también para ver de dónde proviene la palabra. Y también en los campos para ver si es que exactamente había mismo la palabra misi o no había. Entonces ellos me decían, no había gatos, pues no, ellos mismos me hicieron caer en cuenta. Claro. Y así otras palabras que tenemos en este libro, por ejemplo, cuchara mama, es también otro híbrido, ¿no? La palabra mama sí es quichua, es decir, madre o mama. Mamá, digamos, con nuestra acentuación española. Y cuchara, eso es español. Entonces la palabra ya se unificó y formó un compuesto para referirnos a la cuchara de carne de la cocina, ¿no? Y más de madera, pues, que todavía siguen utilizando nuestras madres para preparar y sazonar también las comidas, porque usted mueve la olla con cucharón de metal, ya no sale el mismo sabor que con la cuchara mama, ¿no? Entonces, de este tipo más o menos fue la investigación que la hice, ya le digo, por los años 1990 empecé. Y el trabajo no es de alabanza, pero de todas maneras vale indicar para las nuevas generaciones, cuando uno tiene un tema que se propone realizar,
así no hay apoyo económico de las instituciones. Hay que hacerlo a la medida de las posibilidades de uno y investigar y hacer realidad el proyecto que uno tiene, ¿no? Entonces, ese fue el mérito principal de esta obra. Podríamos decir entonces que su texto, que aunque recoge todo digamos, un trascender histórico de nuestra habla, se encaja perfectamente en la modernidad porque son términos que todavía lo usamos diariamente en cada casa, en cada situación, ¿no? Sí, usted ha dicho una verdad, ¿no? Que quienes más se ocupan de conservar la tradición cultural y por ende lingüística son los hogares y sobre todo las mamás y los papás. Como usted muy bien apuntó hace un momento, que todos estos términos quichuas e híbridos sobreviven aún en nuestros días, que está avanzada la modernidad. Y a pesar de que a los chicos, a los niños no les gusten mucho las palabras nuestras, ya que el inglés ha predominado, se sigue usando, ¿no? En el diario convivir las madres y luego a través de ellas los padres, por la repetición, se sigue transmitiendo de generación en generación. Y así va perviviendo nuestra lengua y nuestra cultura. Muy bien, Taita. Me gustaría preguntarles sobre, con todos los años de docencia al frente del quichua, entonces, ¿qué podríamos dar como perspectiva de esta lengua que todavía sobrevive acá para el futuro? Hay gente interesada, la gente que todavía la conserva como autóctona, la está valorizando. ¿Cuál es el estado que usted lea actualmente? Como conversábamos hace un momento, mientras el indio, el indígena y la cultura indígena sobreviva, ya ha sobrevivido más de 500 años, seguirá en pie y en uso de la cultura y la lengua, ¿no? No importa que no se enseñe en la escuela, en el colegio, en la universidad, suficiente que haya el contacto de la cultura nuestra quichua, la cultura indígena y nuestra cultura mestiza, el contacto diario, diga usted, en los mercados, en los mismos buses, en la calle, seguirá perviviendo el quichua. Yo conozco a muchos jóvenes incluso que no solamente la utilizan en el diario convivir, sino también tienen interés por llevar al quichua a la música. Entonces, en cánticos, poemas, y no solamente en ello, ¿no? Sino ya hay una gran generación, sobre todo en las parroquias rurales de Azuay y más aún de Cañar y de otras provincias que están más avanzadas incluso en la formación educativa en Chimborazo y en Imbabura, que ya van incluso traduciendo los textos, qué sé yo, de la cultura española al quichua, ¿no? Y no solamente ello, van poniendo ya la historia de sus pueblos en el propio idioma. Entonces, el idioma yo creo que va para largo, tiene todavía mucho tiempo para... Yo creo que nuestros nietos seguirán utilizando el quichua y algún día debe llegar un presidente
que se interesará de veras por llevar, de que se enseñe el quichua en las universidades. Y no sé si se llegará a lo que llegó algún día en Perú, que era una lengua tan oficial como el español, ¿no? Estamos hablando con el gobierno de Velasco, allá en el Perú, más o menos fines del siglo pasado. Pero igualmente siguen utilizando el idioma, ya digo, en Perú, el idioma quechua, ahí le pronuncian quechua, como una segunda lengua. Acá vamos a ver con el tiempo cómo va, porque no es cuestión de educación nomás, sino es cuestión de política, cómo van llegando los indígenas a puestos políticos. Ya pasó un tiempo muy difícil en que los indígenas, de 10 años hablo yo últimamente, que Correa vino a querer dar una mano al quichua, pero después, ¿qué pasó? Se enojó con los indígenas y ahí quedó un buen proyecto que posiblemente podía crearse, ¿no? Entonces, pero usted es testigo, por ejemplo, en Cañas hay un alcalde que usted le conoce, Belisario Chimborazo. Entonces, ellos están acercando las dos lenguas y las dos culturas y a través de la política. Entonces, es cuestión no solamente de un programa educativo, sino un programa más bien político, desde las bases indígenas, pero también desde las bases jóvenes de nuestras generaciones mestizas, blanco-españoles, llamemos así. Muy bien, Taita Carlos, háblenos un poco sobre su libro de Socarte. Es un pueblo que de alguna manera refleja pues, lo macro también del mundo indígena, está guardado ahí. ¿Qué nos puede hablar sobre ese libro? Socarte. En los años 1998 hasta el año 2000, un poco antes, un poco menos, que cuando yo trabajaba en el Instituto de Investigaciones Sociales de la universidad, todavía estaba en auge las investigaciones sociales. Había un buen grupo de investigadores comandados por el que fue también decano de Economía, el doctor Claudio Cordero, un eminente maestro de Economía y fundador del Instituto de Investigaciones Sociales. Entonces, en la época de oro, que yo llamo de investigaciones sociales, se nos dio oportunidad a un grupo de profesores que éramos de la Facultad de Filosofía incluso. Estaba María Rosa Crespo, Hugo Dután y algunos más. Fuimos al instituto. Me acuerdo que nos tomó prácticamente un examen de ingreso el doctor Claudio Cordero y a ponerse a trabajar. Tuvimos la oportunidad de trabajar en dos proyectos y uno de ellos tuvo que ver con la cultura popular de esta parroquia alejada del Cañas. Socarte es el término antiguo, nativo cañero, porque el nombre de la parroquia es General Morales. Entonces hubo bastante resistencia de parte de los dirigentes de la comunidad a recibirnos, porque éramos mestizos y no veían bien a la universidad, porque ya había ido por ahí algún grupo y no había cumplido todo lo que había ofrecido. Entonces tuvieron a prueba unos meses, nosotros mostramos que realmente que no íbamos con ningún engaño y empezó la investigación. Lo que nos propusimos, el tema principal fue formas de resistencia de la cultura indígena de Cañar dentro de la modernidad, llamemos así. Y
se dividió el grupo en 3 partes, uno acá en Turi, otro por acá por Gualaceo, y a nosotros que hablábamos el idioma nos tocó allá, la más alejada, en Socar. Entonces incursionamos en temas como la fiesta, pero para llegar a la fiesta nosotros tuvimos que hacer una larga investigación, digamos, hacer el texto de la investigación, el censo. Para llegar a ese censo tuvimos que hacer a su vez un circunloquio, llegar al contexto propiamente de la fiesta, que era la vida cotidiana. Y nos llevó mucho tiempo, no solamente el recorrido de la parroquia, sino conocer la cultura. Había que permanecer incluso fines de semana, ya digo, 3 años a la cuenta ahí, para hacer un acercamiento a la cultura. Ahí sí, ya no la lengua nomás, sino la cultura ancestral, quichua, cañari y español, porque había hibridación también ahí. Y no fuimos solamente nosotros los autores, eso en honor a la verdad. Los autores también fueron los informantes y el equipo de apoyo de indígenas que nos ayudó en las entrevistas, ¿no? O sea, fue un trabajo interdisciplinario muy valioso, ¿no? Y cuando usted lo lea, podrá darse cuenta de lo que le estoy indicando. Entonces, ese trabajo tendrá mayor repercusión todavía, porque es el rescate de la tradición cultural. Es no solamente las fiestas macro, por ejemplo, que eran las de religiosas, me refiero, la de Corpus Christi, otra la del carnaval, sino las fiestas también del ciclo de la vida, nacimiento, matrimonio y muerte. Y le digo la muerte de fiesta, porque la cosmovisión indígena, la muerte no es como nosotros de mucho dolor, de mucha pena, sino ellos toman la muerte como un tránsito o sobrevivencia, perdón, de esta vida a otra vida que es la continuación de esta, ¿no? Es lo interesante, que ahí mismo van a cocinar, ahí van a sembrar, es otro mundo. Entonces, eso nos permitió conocer este otro mundo maravilloso que es la cultura y las formas de vida, las prácticas de agricultura, gastronomía, todo, y ser parte de la vida de ellos, ¿no? A tal extremo, y usted como fue mi alumno, que llegamos a adentrarnos en la familia indígena, que desde ahí me llamaban, ya empezaron a llamar los mismos indígenas Tait. Usted sabe que a cualquiera no le dice Tait, sino es a una persona que es de mucha intimidad, ¿no? Tiene que ser de respeto, poco de edad, y que manifieste sobre todo sinceridad. Y eso procuramos hacerlo, ¿no? Y nos adentramos en el corazón de ellos, y el rato que queramos ir, las puertas están abiertas ahí siempre. Gracias, Taita Carlos, ha sido muy generoso de su parte ilustrarnos sobre su obra literaria y sobre el aporte que la misma tiene a nuestra sociedad. Finalmente quisiera que pues impulse a otros investigadores, a otros jóvenes investigadores que deben estar con la misma curiosidad con la cual usted inició, para que sigan ese trabajo, sigan adelante en esos propósitos que a veces son un poco utópicos, pero que sin duda, como usted lo muestra, tienen un gran peso y una gran incidencia luego al futuro de nuestra sociedad. Bueno, yo le agradezco, Pepito, como se dije al principio de su entrevista, porque justamente usted está apuntando al meollo de su pregunta. Así, jóvenes como usted, se necesita que sigan
inquietos por nuestra cultura y la lengua ancestral, el quichua, porque no nos vamos a enriquecer solamente con los avances de la ciencia, la tecnología, de los medios de comunicación ahora que están tan de moda, sobre todo desde la niñez, sino va a ser sobre todo un eslabón o un camino para que otros jóvenes como usted sigan inquietándose por la investigación de la cultura y de las lenguas andinas, ¿no? Yo sí creo firmemente que va a llegar un momento, como conversábamos hace rato, que va a venir la inquietud de los dos lados de las culturas, tanto la cultura, llamemos, hispana como la cultura indiana. Va a haber un encuentro y eso nos va a enriquecer y fortalecer no solo en nuestra cosmovisión, sino incluso desde el punto de vista científico, porque otra visión es la visión de la ciencia desde el punto de vista andino, el mundo de la filosofía, el mundo de la medicina, etcétera, etcétera. Entonces, mi voz de ánimo para esa niñez, adolescencia y juventud, que siga inquietándose por la investigación, haciendo sus propios proyectos. Al comienzo, si es que no hay apoyo de las instituciones, que vayan abriéndose camino por sí mismos, como así lo hemos hecho. Y luego vendrá el premio, el reconocimiento de la historia y de la misma gente andina y hispana. Gracias. Muchas gracias, Taita.